En la primera parte, ambas están conectadas, ¿ya? Porque vamos a ver un poco lo que es la generación de imagen y aquellos criterios que tienen que ver efectivamente con la calidad de imagen en PC. Dentro de esos aspectos, hay aspectos que influyen negativamente en la calidad de imagen, que ya lo hemos conversado en su momento, que tiene que ver con artefactos. Cada artefacto nos muestra una imagen que aparece o algún objeto que aparece dentro de la imagen de tomografía que no está realmente en el objeto en estudio, ¿ya? Entonces, esa es la segunda parte de la clase. Entonces, dentro de lo que es la generación de imagen, lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá es, ya recordemos que la primera imagen es una imagen solamente de un topograma que nos sirve para planificar el estudio de tomografía, ¿sí? Esto no nos aporta en tomografía en lo que es el diagnóstico, solamente planificación, entre otras cosas. Luego obtenemos los portes tomográficos, en este caso con distintas ventanas de la misma zona del cuerpo. Ya hicimos un cambio numérico de valores de ancho y nivel de ventana, ¿ya? Y por lo tanto hacemos visible alguna estructura anatómica, en otro caso otra estructura anatómica para la misma región del cuerpo, ¿ya? Todo esto que estamos haciendo acá es una valoración o una modificación dentro de esto, que es el resultado de imagen. Esta es una imagen ya generada y esto se conoce como image data, ¿ya? La imagen ya generada. ¿Cómo se genera esa imagen? Después de un proceso matemático que es el que vamos a ver ahora, ¿okay? El proceso matemático se aplica a otros datos que son la raw data, ¿ya? Y este es el resultado image data. ¿Qué podemos hacer nosotros con este image data? Aparte de modificar la ventana, como vemos ahí, ¿cierto? A la imagen ya generada después del proceso matemático, podemos evaluarla en otro plano, por ejemplo, ¿ya? Es decir, nosotros escribimos en un plano determinado, plano de adquisición, y luego la reconstruimos en otros planos. Este postproceso es un proceso de la imagen ya generada, es decir, el proceso de la image data, ¿ya? Aparte del proceso de la image data, existe un proceso de la raw data, que son los números de data, ¿okay? Entonces, esto es image data solamente. Dentro de la generación de imagen en tomografía, tenemos una serie de etapas que nosotros tenemos que considerar en lo que vamos a ver en esta clase. Una es que con lo que nosotros trabajamos para generar esta imagen tomográfica es con rayos X, ¿sí? Se produce un rayos X como el rayos X que usted conoce. Estos rayos X, ¿cierto?, sufren una serie de conversiones de tipo de energía para finalmente ser leídos como una señal digital, ¿ya? Es decir, pasan de como de rayos X a interactuar con la materia que estamos estudiando. Parte de los fotones son absorbidos, otros son transmitidos. Aquí los fotones transmitidos llegan a un sistema detector, donde los detectores, la mayoría de los detectores que se utilizan, que vimos en la clase pasada, son transformados en una señal lumínica, ¿sí? Y esa señal lumínica luego es transformada en señal eléctrica, donde se pueden digitalizar. Es decir, hay una transformación de energías para finalmente llegar a un dato digital. Ese dato digital son los 1 y 0, los números binarios, la raw data. Esa es la raw data, ¿no? O sea, ese proceso final de la conversión de energía. Una vez que tenemos esos 1 y 0, nosotros tenemos que generar un proceso matemático para que estos 1 y 0 se transformen en una imagen. Es decir, pasen de raw data a image data, ¿ya? Eso es lo que queremos hacer. Y esa imagen que nosotros vamos a obtener va a tener una serie de parámetros que efectivamente nosotros pudimos modificar la raw data para generar una imagen con mejor resolución espacial o con mejor resolución de contraste. Y algunos de los parámetros en la raw data que influyen en eso son el tamaño del campo, es decir, desplegado, es decir, el spectral view, y el tamaño de los píxeles, ¿ya? Recordemos que ese tamaño píxel se puede determinar con una fórmula que es el primer filtro se puede por el tamaño de la matriz electrónica. La matriz electrónica en tomografía, para que sea diagnóstica, tiene que ser mínimo de 512 por 512. Cuando nosotros establecemos ese tamaño de FOV, el tamaño píxel, nosotros también podemos determinar para el resultado final de imagen si el voxel que estamos consiguiendo, es decir, pasamos de una imagen en 2 dimensiones, un cuadrado, que sería el píxel, a una información en 3 dimensiones, un cubo, que sería el voxel.
queremos determinar si ese voxel va a ser isotrópico o no. Es decir, que las dimensiones X, Y y Z si tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Lo conversamos en otra clase, ¿cierto? Ese tamaño XY, ese cuadrado, el tamaño de este cuadrado, el tamaño de este píxel, está determinado por esto. Cuál de foco y tamaño de la luz. Y que el cubo sea isotrópico o no, es porque el espesor de corte, es decir, el XZ, tiene que tener el mismo valor que el XZ. ¿Sí? Si tiene los tres diámetros en la misma dimensión, el mismo tamaño, logramos un cubo perfecto. ¿Sí? Si tenemos ahora un cubo perfecto, ¿qué significa eso? Que en el postproceso de imágenes, este cubo nosotros lo podemos mover en el plano que queramos y el resultado final de imagen va a seguir siendo el mismo en cuanto a calidad de imagen. No hay una distorsión porque un eje tenga un tamaño igual. ¿Ya? Esa es la característica del voxel isotrópico. Y finalmente, en estos píxeles y en estos voxels, ¿sí? Vamos a tener un número asociado, o números asociados que van a ser las unidades Hounsfield o número CT. Y ese número CT es la forma como representamos en imágenes otro número, que es el número con la característica propia del objeto que estamos estudiando. El objeto que estamos estudiando, ¿cierto? Recuerden, tiene un coeficiente de noción lineal, ¿cierto? Y según ese coeficiente de noción lineal y su grosor, va a interactuar absorbiendo más o menos fotones de rayos X. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, esos coeficientes de noción lineal son valores decimales muy largos en algunos casos, que si nosotros queremos interpretarlo en otra información, como por ejemplo tonalidades de índices, sería muy complejo. Entonces lo que tenemos que hacer primero es transformar esos coeficientes de noción lineal, esos mu, a estos números enteros, que son números enteros, y que van en un rango de menos 1000, que sería una constante para el aire, hasta más 4000, que sería para los metales. ¿Ya? Dentro de eso vamos a pasar por valores constantes, como es, como decía, el menos 1000, que sería el aire, la grasa, que tiene un valor de menos 100, el agua, que tiene un valor de 0, estamos hablando de unidades Gauss, el tejido blando, que tiene un valor de 40, 50 unidades Gauss, ¿sí? El hueso, que tiene un valor asociado más 1000. ¿Ya? Esos son los valores de UH asociados a estos tipos de tejidos. Que insisto, es un número que le dimos en función a un cálculo para que el coeficiente de noción de ese tejido sea expresado no como un número decimal, sino que como un número entero, que es más fácil de interpretar. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo esos números, esos coeficientes de noción, los transformamos en números CT o unidades. Esas son las etapas que de alguna forma tenemos que ver en esta clase. Entonces, en la generación de imagen pasamos por todo este proceso que dijimos, ¿cierto? Que los fotones de rayos X interactúan con la estructura según su coeficiente de noción y el grosor, etc. Parte de los fotones absorbidos, parte transmitido, los transmitidos, ¿cierto? Van a llegar al sistema de vector, van a ser transformados en la señal lumínica, en la medida de los equipos, salvo el cantidad de fotones que dijimos que es distinto. Luego, en un fotodiodo se transforma en señal eléctrica y eso está digitalizado, ¿cierto? Actúa como un conversor análogo digital, transforma los datos análogos digitales y los amplifica. Y tenemos una señal eléctrica. Esos datos digitales dijimos que son los unos y ceros. Esa es la raw data. Aquí tenemos raw data. ¿Okay? Esa raw data le vamos a aplicar un proceso matemático para transformarlo finalmente en tonalidades de grises, en números, perdón, en unidades Gaussian, y luego la unidad de Gaussian en tonalidades de grises, que se llevan a estos píxeles y es lo que nosotros vemos finalmente como números. Eso es lo que tenemos que de alguna forma explicar en esta clase. Entonces, recordemos que la tomografía se basa en la sumatoria de múltiples proyecciones, estos que son rayos X que se suman en múltiples proyecciones. Sin embargo, si esa divergencia de estas proyecciones no son acotadas a un determinado grosor, un determinado espesor, dado ya sea por un coordinador, ya sea por una configuración de matriz, el resultado de imagen de esta sumatoria de proyecciones es una imagen muy distorsionada, que no nos sirve. O sea, si yo veo una imagen tomográfica, la verdad que se ve muy mal porque está distorsionada.
tenemos que aplicar un proceso donde esa distorsión de datos la mejoramos. ¿Ya? Entonces, recordemos, la sumatoria de rayos X es lo que matemáticamente explicaba Radon. La sumatoria múltiple de infinitas proyecciones podía matemáticamente reconstruir una imagen de un objeto en el tiempo. Aquí nosotros no vamos a hacer infinitas proyecciones, no podemos. Tenemos proyecciones limitadas. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo de proyecciones que podemos utilizar? ¿Se acuerdan? En equipos con retroproyección filtrada. ¿Cuántos ángulos de proyección? 420. Esto lo es el máximo. Son infinitos, el máximo serían 420. ¿Ya? Entonces, a este resultado de imagen que no nos sirve, que está distorsionado, que está borrosa, ¿cierto? Nosotros vamos a, de alguna forma, restringir el haz a través del sistema de continuación y trabajar con impresores de corte que nosotros determinamos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a generar un dato de proyección para cada uno de los ángulos de proyección con una zona restringida de estudio. ¿Qué nos va a generar eso? Esa zona restringida. Esto. Nos va a generar, el objeto en estudio nos va a generar perfiles de intensidad. ¿Ya? Estos perfiles de intensidad, matemáticamente, nosotros los vamos a retroproyectar, es decir, los vamos a volver a aplicar a la imagen, ¿ya? Y van a haber muchos que son puntos de unión. Eso es la retroproyección. ¿Ya? Es decir, la información del perfil la volvemos a agregar, a incluir dentro del resultado de imagen que queremos, y vamos a generar imágenes menos distorsionadas. Donde van a haber puntos en común. Este punto en común de la suma de todas las retroproyecciones se va a acercar a estos relojes. Obviamente, mientras más proyecciones, mientras más retroproyecciones, más preciso va a ser el resultado de la imagen. Si nosotros hacemos ese proceso, vamos a ver que si este es el objeto del estudio y este es el perfil de atenuación, ¿ya? Puede ser el perfil que nosotros tenemos para cada corte, ¿ya? Este es el perfil del objeto que estamos estudiando. El resultado de imagen después de una suma de proyecciones va a ser este. Es decir, la imagen va a seguir estando distorsionada respecto al objeto real. ¿Y por qué? Porque, insisto, Radon nos dijo, yo les puedo generar la imagen igual a esto, al objeto, si tengo infinitas proyecciones. Nosotros tenemos muy limitada cantidad de proyecciones. Entonces, el resultado es una imagen distorsionada. Entonces, el resultado de la retroproyección es este. Pensar que son un espesor de corte limitado, va a ser que una imagen con cierto grado de distorsión, cierto grado de borrosidad. ¿Ya? Es por eso, matemáticamente, el concepto que nosotros utilizamos, que lo hemos conversado en las clases, no es retroproyección, es retroproyección filtrada. Es decir, para evitar este resultado de imagen distorsionada, nosotros vamos a aplicar otro proceso matemático. Y ese proceso matemático es aplicar Fourier. Entonces, es una retroproyección filtrada. El inverso de transformar de Radon más el inverso de transformar de Radon. ¿Cuál es cuando si nosotros matemáticamente tenemos que despejar alguna variable, que es la variable que nosotros estudiamos en tomografía, y el resultado de imagen, ¿cierto? El resultado de imagen es el objeto en estudio, ¿cuál es la variable que a nosotros nos interesa estudiar? ¿Cuál será la variable en tomografía que hace que nosotros finalmente tengamos una imagen que tiene dado un número, que es la unidad de Hounsfield, pero esa unidad de Hounsfield, ¿qué es lo que está representando? ¿Cuál representa el número UH o unidad de Hounsfield? Está representando otro número. ¿Se acuerdan que era un número más largo, más con decimales? Que era el coeficiente de atenuación lineal. Por lo tanto, siempre la variable para nosotros en tomografía de estudio va a ser el coeficiente de atenuación lineal. Ya está explicado con esto, ustedes esto lo conocen súper bien. Esta es una ley que conocen de siempre, la ley de Lambert, ¿sí? Que nos dice que finalmente la intensidad de fotones
que llega al detector, en este caso tomografía, es igual a la intensidad de fotones que llegó, multiplicado, ¿cierto?, por el coeficiente de ordenación lineal de la estructura con la cual los fotones interactuaron y su grosor. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, si nuestra variable en el estudio es esta, es el mu, es el coeficiente de ordenación lineal, esa es nuestra variable en el estudio, ¿cierto? Por lo tanto, para poder despejar esto, tenemos que aplicar el logaritmo natural, ¿cierto? Aplicamos el logaritmo natural y podemos despejar este número que es exponencial, esta variable que es exponencial. Y ahí despejamos el número. Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos estos fotones de rayos X que están llegando al detector, lo que nosotros tenemos es una cantidad, una intensidad de fotones que llegan al detector. Y que luego esa intensidad de fotones se transforma en una intensidad de señal eléctrica, una señal eléctrica más amplia, más pequeña, etc. La intensidad que llega. Pero a nosotros no nos interesa esa información de intensidad, lo que nos interesa es la información del mu. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra variable siempre en tomografía. El mu está representado para nosotros en imágenes con el otro número que les dije, con el UH, con la unidad de Gauss. Y ese número, ese UH, es representado en la imagen con una tonalidad de X. Lo que ustedes están acostumbrados a ver en la imagen en tomografía son tonalidades de X. ¿Se acuerdan cuando en el laboratorio, los que tuvieron todavía no teniendo un laboratorio, sí, ustedes podían valorar objetivamente una imagen dentro de la imagen completa a través de un circulito del ROI y eso les daba valores, ¿cierto? Valores pesados en UH. ¿Sí? Entonces, ese valor de UH es la forma objetiva de ver las tonalidades de grises que estamos viendo. ¿Ya? Pero recuerden que siempre ese valor de UH está representando solamente a un coeficiente nacional. Esa es nuestra variable. Entonces, coeficiente nacional. En este caso que está acá, muy fácil, ¿cierto?, de explicar porque la variable es mu, porque además, ¿cierto?, porque tenemos un objeto que es homogéneo, en nosotros en tomografía podemos usar fantomas de agua, un objeto homogéneo, y el ACE es monoenergético. Recuerden que si no tenemos un equipo de doble energía, el ACE es polienergético, pero tenemos más variables de estudio. Entonces, si tenemos ahora un objeto no homogéneo, que es la realidad con la que tenemos en el cuerpo, no todas las densidades del cuerpo tienen el mismo valor de UH. Si tenemos distintos valores de UH, por lo tanto, el valor exponencial es el mu de cada una de estas estructuras y el grosor de cada una de ellas. Entonces, es una sumatoria del que está acá. Se empieza a complicar el cómo determinar el mu. Y si a esto le sumamos la otra variable de tomografía, que el haz es un haz policromático, es decir, hay múltiples energías. Nosotros podemos poner 120 kb, pero no es que estemos aplicando 120 kb constantes. Esa distinta energía interactúa distinto con la misma estructura. Algunas van a ser más absorbidas, si son fotones de menos energía, o de más energía para transmitirse. Entonces, se complejiza más siempre, por lo tanto, tenemos que empezar a aplicar integrales, hacer una serie de ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta información, estamos aplicando integrales, etcétera, para cada proyección, y nosotros tenemos una gran cantidad de proyecciones, el proceso matemático más fácil para lograr este resultado de mu, por lo tanto luego UH, es a través de la retroproyección. La retroproyección es un proceso matemático de tipo analítico. ¿Ya? Por lo tanto, genera un proceso matemático más rápido, pero un poquito menos preciso. Hay otro método que es el método algebraico, es decir, sumatoria píxel por píxel, que es el método iterativo. ¿Ya? Ese es un método entonces, algebraico, es más preciso, pero es más lento. ¿Ya? Entonces, por eso existen ambos procesos. Entonces, en función de lo que estamos hablando, fíjense lo que ocurre acá. Nuevamente, la interacción de los fotones con la estructura, los pasan absorbidos, según su concentración lineal. Llegan fotones a los detectores y la cantidad o la intensidad de fotones que llegan, según la ley de Lambert,
Lambert Beer, ¿cierto? Algunos van a tener más intensidad, otros menos intensidad. Por lo tanto, va a generar una señal mayor o menor. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta curva o perfil de intensidad, que lo que nos está diciendo esta curva es que hay algunos puntos donde la intensidad de fotones que llegó al detector de señal eléctrica fue más baja y en otros fue más alta. Hubo distinta intensidad. Esto que está acá, esta información que está expresada en intensidad, es lo que se conoce como la transformada de Raoult. Es decir, la sumatoria de proyecciones de intensidad es la transformada de Raoult. ¿Okay? Pero nosotros dijimos que no nos interesa la intensidad, porque nos interesa, ¿qué lo que era? En la ley de Lambert, ¿qué variable es la que nos interesaba? El coeficiente de noción lineal. ¿Y cómo despejamos el coeficiente de noción lineal? Logaritmo natural, ¿cierto? Por lo tanto, obtenemos un valor inverso para poder despejar el número. Entonces, esta curva que está acá abajo, esta curva es de perfil de atenuación. Y esta es la que utilizamos. Entonces, si esto era la transformada de Radon, este es el inverso de la transformada de Radon. ¿Ya? Por eso la retroproyección habla de inverso de la transformada de Radon. Estamos usando una curva inversa para poder despejar el inverso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es el inverso de la transformada de Radon, ¿cierto? Que es sinónimo de decir retroproyección. Retroproyección. ¿Cuál era el problema, dijimos, de la retroproyección por sí sola? ¿Cuál era el resultado de imagen de eso? Una imagen distorsionada, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que aplicarle una segunda matemática que es Fourier. ¿Sí? Bueno, esto que está acá es lo mismo que ya les expliqué y está expresado por la ley de Lambert, ¿cierto? La ley de Lambert explica cómo despejamos el número. ¿Sí? Y ya vimos cómo despejar ese. Entonces, en la matemática de reconstrucción, yo sé que hay algunas personas que estarían felices haciendo esto, pero no se preocupen, no lo vamos a hacer. ¿Ya? Recordar, el inverso de la transformada de Radon, ¿cierto? Más el inverso de la transformada de Fourier es hablar de retroproyección. ¿Ok? O sea, a la curva de intensidad, logaritmo natural, perfil de atenuación. Sumamos la curva de perfil de atenuación. Resultado de imagen, imagen borrosa. ¿Qué aplicamos a eso? Fourier para pasar de un dominio a otro dominio. ¿Ya? Del dominio del espacio al dominio de la frecuencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes estén trabajando en el equipo, ya sea cuando vayan a hacer el estudio, es decir, prospectivamente, cuando están poniendo los parámetros para hacer el estudio, van a tener unos parámetros que se llama filtro o kernel. Depende de la marca del equipo, del nombre que le den, ¿sí? O algoritmo matemático, ¿sí? Ese filtro que es el algoritmo matemático es aplicar Fourier. ¿Okay? Y miren que esa frecuencia, porque es pasar el dominio del espacio al dominio de la frecuencia. Es decir, prospectivamente ustedes tienen que generar un filtro matemático para que el resultado sea, para que la matemática sea una retroproyección. ¿Qué pasa si usted obtiene una imagen? El resultado de la imagen después de proceso matemático. Y la imagen, por ejemplo, tiene mucho ruido. Y ustedes lo que querían era ganar resolución de contraste, es decir, una imagen con poco ruido. ¿Podrían hacer alguna modificación para que la imagen tenga menos ruido? Podrían ir a la raw data, números binarios, y aplicar un filtro de otra frecuencia para que la variación estadística, la variación estándar por ruido disminuya. Es decir, usar un filtro de baja. ¿Okay? Entonces, el filtro matemático o kernel ustedes lo aplican prospectivamente, pero también lo pueden aplicar retrospectivamente, es decir, en la raw data. Usted ya hizo el estudio, paciente se fue para la casa y dicen, no, yo quiero hacer una imagen con menos ruido, mejor que no tengo clase. Va a la raw data y se le da una imagen. ¿Ya? No es el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que ese filtro matemático o kernel, como proceso matemático, lo pueden aplicar en cualquier momento, ya sea prospectiva o retrospectivamente. ¿Ya? Entonces, eso siempre lo tienen que considerar.
Entonces, fíjense en esta imagen, la suma de proyecciones, en este caso, va a generar esa imagen, ¿cierto? Esa imagen tomográfica, ¿ya? Porque se sumaron muchas proyecciones. Si la imagen es un resultado de imagen distorsionada, o la resolución espacial, la resolución de contraste no es adecuada, puede ser el filtro matemático que utilizamos, el kernel que utilizamos no fue el correcto. Eso lo podemos modificar, arreglar posteriormente el error. Entonces, los algoritmos de reconstrucción que nosotros, o modelos matemáticos que nosotros usamos en tomografía son básicamente dos. Uno es la iteración, que es un método algebraico, ¿ya? Sumatoria píxel por píxel, proyección por proyección, y la otra es la retroproyección. La retroproyección puede ser a su vez filtrada o no filtrada, conceptualmente, porque la práctica siempre filtra. O sea, nosotros no podemos hacer un estudio sin aplicar un filtro matemático. Y si no le ponemos el filtro matemático, el equipo lo va a hacer con el protocolo que tiene establecido como filtro. O sea, siempre era un filtro, ¿ya? Entonces la retroproyección en la práctica siempre va a ser filtrada. O sea, siempre va a ser inverso transformador más inverso transformador. Y existe la reconstrucción, la transformada de Fourier también, como sale ahí, ¿cierto? La transformada de Fourier es cuando pasamos al revés, del dominio de la frecuencia al dominio del espacio. ¿Ya? Y por lo tanto, para nosotros en la práctica, eso es cuando pasamos de una imagen que está en 2 dimensiones a hacer un modelo en 3 dimensiones. Por ejemplo, hacemos una reconstrucción por una entidad, un VR, una CCR, etc. Son modelos 3D, es pasar del dominio del espacio, del dominio de la frecuencia al dominio del espacio. Bien, ¿en qué equipo ustedes recuerdan que se usaba la iteración? Primera y segunda generación, ¿se acuerdan que usamos solamente 180 grados de proyección? ¿Por qué la iteración necesitará solamente 180 grados de proyecciones versus la retroproyección que necesita por lo menos 240 grados de proyección? El método iterativo, como dijimos, es un método matemático, o sea, suma píxel por píxel, proyección por proyección. ¿Sí? Entonces, es mucho más preciso. La cantidad de proyecciones que necesita en la práctica no son 180, son 179. ¿Ya? No puedo buscar por el brazo, pero si yo, por ejemplo, tengo píxeles sumados en esta dirección, varios píxeles, el resultado de imagen de la suma de todos esos píxeles va a ser 80, estoy inventando un número. ¿Ya? Si yo tengo una proyección de 180 grados, o sea, va a ser en el sentido opuesto, sea anular los signos. Van a ser un número hacia el otro lado, sería 80 menos 80. ¿Ya? Entonces la cantidad de proyecciones para la iteración son siempre superdimensionales. Y el resultado es si tengo menos cantidad de proyecciones, estoy rayando menos pacientes y con un mejor resultado. ¿Ya? ¿Por qué nos pasamos entonces a la retroproyección? Porque a medida que se fue aumentando la cantidad de píxeles en geometría electrónica, puede ser actualmente el mínimo 512 por 512, sumar todas esas proyecciones, píxel por píxel, era un proceso demasiado extenso. Y el tiempo que se demoraba en procesar cada imagen era muy largo, eso no era práctico. Entonces pasó un método más rápido, que es un método analítico, pero que es menos preciso. ¿Ya? En la actualidad recuerden que estamos volviendo a la iteración, estamos teniendo equipos híbridos, es decir, usan retroproyección filtrada y posteriormente le podemos agregar iteración. ¿Ya? En un proceso matemático posterior a la imagen ya generada. Entonces, dentro de la iteración, para explicar solamente, es esto, ¿cierto? Es la suma píxel por píxel, proyección por proyección. Entonces, lo que les decía, si yo sumo las proyecciones para allá, los píxeles para allá, si tuvieran 180 grados o más, al sumarlos de vuelta, se anularía. Entonces, por eso 179 grados de proyección. Eso para matrices pequeñas. Ya se fueron aumentando las matrices, ¿cierto? Se fue haciendo más complejo el proceso de sumatoria de píxeles, ya porque se fue lenteciendo. Por eso nos pasamos a la retroproyección filtrada. En los equipos actuales, lo que se hace es esto, ¿cierto? Se obtiene un resultado de imagen. ¿A través de qué? De qué proceso? De la retroproyección filtrada. Obtuve imagen. Ese resultado de imagen en los equipos actuales, equipos híbridos, lo que hacen es compararlos.
compararlo a un modelo que se tiene guardado para esa anatomía, para esa región del cuerpo como resultado de imagen. ¿Ya? O sea, el equipo tiene una memoria donde dice, si yo hago un estudio de la región del abdomen, el resultado de imagen debería ser esto, o similar a esto. Tengo una imagen de mi equipo, de mi estudio, voy a determinar la posición fiscal y los comparo al modelo que tenía guardado. Los comparo. Si no se parecen los valores de ambas, de la imagen guardada con la imagen obtenida, se hace una corrección de valores. ¿Ya? Y esa corrección de valores básicamente lo que hace es disminuir la variación estadística por píxel, disminuir el ruido de la imagen. Entonces, obtengo una imagen modificada de la original a través de este proceso de iteración. Repetir un proceso matemático hasta que la desviación estándar disminuye, hasta que la desviación estadística disminuye, hasta que el ruido disminuye. ¿Qué gracia tiene esto? Que podemos nosotros, por lo tanto, mejorar una imagen adquirida con mucho ruido, lo cual implicaría que la dosis de radiación que le entregaba al paciente fue baja. Bajemos una imagen con ruido, probablemente la resolución de contraste no va a ser adecuada, pero la podemos mejorar con este segundo proceso matemático que le tenemos. ¿Cuántas veces iteramos? Va a ser cuántas veces ya el ruido da un momento de la resolución. ¿Ya? ¿Pero qué ganamos? Que ganamos que la dosis de radiación está siempre igual. Eso si los equipos son híbridos. ¿Ya? Que en Chile actualmente hay muchos equipos, probablemente como ustedes pasen por equipos, estos van a ser equipos híbridos. ¿Ya? Y tienen distintos nombres según la marca de equipo. Tienen King for ¿cierto? Tienen Sapphire, perdón, tienen ASIR, que son el nombre comercial para estos equipos híbridos de la distinta marca. Entonces, lo primero, acuérdense, es, acá dice transformada de radón, pero acuérdense, es el inverso de transformada de radón, lo que aplicamos, ¿cierto? Y este inverso de transformada de radón le vamos a aplicar el inverso de transformada de radón. Resultado, ¿cierto? Como ya les dije anteriormente, el resultado de imagen con menos distorsión, imagen de retroproyección filtrada. Entonces, si ustedes leen este concepto medio extraño que aquí aparece, es medio extraño, ¿cierto? Lo que dice ahí arriba, pero básicamente eso, estamos el resultado de imagen de una curva inversa, que es el inverso de la transformada de radón, estamos agregando este cambio de dominio, del dominio en el espacio al dominio de la frecuencia. Por lo tanto, el resultado de imagen, en vez de ser una imagen distorsionada, va a ser una imagen mucho más precisa. ¿Ya? Pasamos del dominio del espacio al dominio de la frecuencia. Entonces, en tomografía, en equipos con retroproyección filtrada, que puede ser que son la mayoría de los que existen en el mercado, estas son las etapas que vamos a tener siempre. Primero hay una calibración, preprocesamiento, que básicamente es que nosotros le vamos a indicar al equipo valores referenciales. Y esos valores son una de las constantes que nosotros utilizamos en tomografía. ¿Qué constante dijimos que conocíamos como valor? ¿Recuerdan qué constante existe en tomografía? Constante el del aire, ¿cierto? Por ejemplo, es de un valor de menos 1000. Entonces nosotros tenemos que decirle al equipo, mire, esto que estamos midiendo es aire, a esto le estoy dando un valor de menos 1000. Hay que hacer esa calibración, ¿ya? Para mantener un concepto de calidad en tomografía que se conoce como linealidad. La linealidad es fundamental como maestro. Esa calibración debería ser una calibración diaria. Todos los días hacen una calibración diaria. Para estar seguro que lo que nos está midiendo el equipo como valor UH corresponde al coeficiente nacional. ¿Ya? Entonces siempre eso una vez al día, generalmente en la mañana. ¿Ya? La segunda etapa es la convolución. La convolución es el proceso matemático de aplicar el filtro Kernel. O sea, la convolución es hablar del inverso de esto. Y la retroproyección, el inverso de la. Cuando ustedes hacen la calibración, ¿cierto? Esta calibración tiene que ser obviamente sin que haya nada entre el tubo de rayos X y el sistema de detectores. O sea, por eso estamos diciendo que usted está midiendo aire. Por lo tanto, no podría haber un objeto. Tenemos que asegurarnos que la ventana por la que está enfrentada con los detectores esté limpia. No haya fluido, ustedes que al día anterior de la noche, se limpia para asegurarnos que lo que está midiendo es aire.
solo estamos diciendo que mira ahí. Si no ocurre esa situación, vamos a empezar a tener problemas de medición de los valores. Entonces no puede haber nada, ¿cierto?, para esa calibración. Ese proceso de calibración diaria dura, según el equipo, de 15 a 30 minutos. Es distinto a otro proceso que se llama warm-up o calentamiento al tubo. El calentamiento al tubo, como su nombre lo dice, es que el tubo esté a una temperatura óptima para generar rayos X. Puede hacer el tubo. Cuando en un tubo de rayos X, en tubo de fría, pasan más de 2 o 3 horas sin uso, la temperatura baja. Y si nosotros tratamos de emitir radiación, podríamos generar algún tipo de daño en el tubo de radiación. Entonces, lo que los equipos nos entregan nos dicen, ojo, han pasado 3 horas que no usaba el equipo. Haga primero un calentamiento. Ese calentamiento dura un minuto, rápido. Solamente calentar el equipo. Pero es distinto a la calibración, que dura, como les digo, de 15 a 30 minutos según. Luego viene la convolución, retroproyección, ¿cierto? Es decir, si nosotros generamos una imagen sin proceso de convolución, es decir, sin aplicar el Fourier, el resultado de muchas proyecciones, si ese es el objeto circular, el resultado de muchas proyecciones va a ser una imagen distorsionada. En cambio, si le aplicamos este proceso de convolución, aparte de la retroproyección, es decir, la retroproyección distorsionada, el resultado final de la imagen va a ser similar al objeto de campo. ¿Okay? Entonces, para que la imagen no tenga esa distorsión, tenemos que aplicar siempre un filtro. Como les digo, nosotros no podemos hacer estudios sin que tenga ese cambio. Resultado de imagen sin filtro, resultado de imagen con filtro. Fíjense cómo el resultado de imagen con filtro es más similar a lo que está estudiando. Acá se distorsionó. Esto no sirve. Es sencillo. Siempre la retroproyección filtrada, independiente interno ni interno, siempre va a aplicar un cambio. Igual siempre va a ser retroproyección. Puede no ser que no ustedes querían, si no lo pusieron, pero siempre va a aplicar un cambio. Entonces, dijimos que la retroproyección filtrada es un método analítico, ¿cierto? Por lo tanto, requiere por lo menos 240 grados de proyección. Mientras más proyecciones tengamos, más preciso va a ser el objeto, por eso que podemos llegar hasta 420 grados de proyección, ¿sí?, a través de la retroproyección. La distorsión la mejoramos a través de Fourier. Cuando nosotros obtenemos después de estas muchas proyecciones y una serie de filtros, ¿cierto? Tenemos, dijimos, números binarios. ¿Se acuerdan? Tenemos 1 y 0, después del proceso de tomada de datos por los detectores. Tenemos primero números binarios y después la aplicamos procesador. Esos números binarios, es decir, raw data, se pueden expresar, son 1 y 0, no se ven, ¿sí? Se pueden expresar visiblemente a través de esto. Esto es el sinograma. El sinograma, por lo tanto, es la representación gráfica de la raw data. La pregunta es, ¿para qué nos sirve el sinograma si no nos está mostrando una imagen? Nos está mostrando, ¿cierto?, solamente 1 y 0 desde otra perspectiva, ¿sí? Y esto tiene que ver con temas de calibración. La información de este sinograma, que es horizontal, representa la información de cada detector distinto. La información vertical, ¿cierto?, representa las proyecciones, en particular que estamos haciendo cada rotación del detector. Entonces, si por ejemplo ustedes tuvieran, aquí están los detectores, información horizontal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el detector que está acá estuviera malo? De la información que vamos a tener para allá, no hay información. Que hasta malo ese detector. Entonces, en el sinograma nosotros vamos a ver una línea horizontal defectuosa. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos una línea defectuosa? Porque hay un canal defectuoso, un detector defectuoso. ¿Cuál va a ser ese resultado de línea defectuosa en la imagen? ¿Cómo sabe la imagen esa línea defectuosa? Fíjense que la imagen se obtiene de una rotación del tubo. Por lo tanto, esa línea se va a ver como un círculo. Y
y eso se llama artefacto en anillo. ¿Ya? Entonces, el artefacto en anillo es producto porque hay un detector descalibrado o que está defectuoso. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para nada, pero para el ingeniero sirve, ¿cierto? Porque puede saber, este detector está defectuoso, ese detector es implicante. ¿Ya? Entonces, esa es parte de la información para lo que sirve el cinograma. Está un poco lo que es la explicación del cinograma, pero tiene que ver con esta información de la roca. Entonces, el cinograma y la retroproyección, ¿cierto? Es como efectivamente estos números binarios representados a través del cinograma, la sumatoria de estos, es decir, la retroproyección, va a permitir generar una imagen distorsionada. Dándole además a su Fourier, vamos a generar una imagen sector más precisa. Entonces, la retroproyección por sí sola, nos va a generar un resultado de imagen de mala calidad, distorsionada. Siempre tiene que ser retroproyección. Siempre le vamos a quitar un filtro matemático o kernel, para que la imagen sea según lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros tenemos ahí la sumatoria en este fantoma a través de la retroproyección, fíjense después de tanta cantidad de proyecciones, el resultado de imagen que vamos a obtener va a ser efectivamente una imagen muy poco real respecto al objeto que estudie el fantoma. ¿Ya? Va a ser una imagen distorsionada. Para que no ocurra eso, tenemos que aplicar el filtro. El filtro nos ayuda a evitar la distorsión. Y ese filtro, insisto que es un filtro matemático, es esta etapa de la convolución, o si vamos más atrás, a Fourier, a la inversa transformada. Si nosotros llegamos a perfiles, este es el perfil original, ¿ya? Del objeto que estamos estudiando. Y esto tiene una amplitud. Si nosotros esto lo multiplicamos por un perfil, o un filtro, mejor dicho, esta amplitud puede cambiar. ¿Sí? Si la amplitud de este perfil original aumenta, va a haber mayor variación estadística. Por lo tanto, va a generar más ruido en imagen. ¿Ya? Vamos a perder resolución de contraste. Pero mientras más amplitud tengamos, lo que estamos haciendo es mejorar la resolución. Por lo tanto, si este perfil original del objeto nosotros lo multiplicamos por un filtro mayor a 1, o sea, de alta frecuencia, el resultado de imagen filtrada va a tener más amplitud. Con eso, como les digo, mejoramos la resolución. Empeoramos la de contraste porque tiene más ruido, pero mejoramos la resolución. Si ahora el perfil de corte original del objeto lo multiplicamos por un valor menor, un filtro menor a 1, el resultado va a ser una amplitud menor. Si hay menos amplitud en la imagen, va a tener menos degresión, menos variación estadística, menos ruido, mejor resolución de contraste, pero peor resolución. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos elegir efectivamente en los equipos si queremos usar un filtro de alta frecuencia, es decir, al perfil original aplicarle un filtro mayor a 1. Ese es un filtro de alta frecuencia. Si usamos un filtro de alta frecuencia, lo que estamos ganando entonces es resolución espacial. Si usamos un filtro de baja frecuencia, estamos ganando resolución de contraste. Si usamos un filtro igual al perfil, es decir, tiene la misma altura, o sea, un filtro igual a 1, lo que estamos haciendo es no distorsionar la imagen, porque estamos aplicando el kernel. Entonces, tenemos un filtro de alta frecuencia, que puede ser, por ejemplo, común, o sea, el filtro hueso es un filtro de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque en el hueso nosotros queremos ganar resolución espacial. Tenemos un filtro soft, queremos suavizar la imagen, queremos disminuir el ruido. Porque el tejido blando lo que nos interesa es la resolución de contraste. ¿Ya? Entonces, estos son filtros externos. Y está el filtro estándar. Amplitud multiplicada, la amplitud original multiplicada por 1, o sea que a la misma amplitud. Pero con Fourier, por lo tanto simple. ¿Ya? En algunos equipos viene expresado de esta forma. Soft, bomb, class, etc. En otros vienen por número y letras. ¿Ya? Por ejemplo, los B son de bajo filtro de baja frecuencia. Los U y los H son de alta frecuencia. ¿Ya? Entonces va a depender del equipo cuáles son los filtros de baja y baja frecuencia. Entonces, si
ustedes quisieran, por ejemplo, evaluar el parénquima pulmonar, para hacer trayectoria, si quieren evaluar el parénquima pulmonar, ¿qué filtro usarían para evaluar el parénquima pulmonar? ¿Uno de alto o de bajo frecuencia? Alto frecuencia porque tiene la solución espacial. ¿Sí? Pero resulta que en el mismo estudio, ustedes igual quieren evaluar mediastino, porque el mediastino es tejido blando. ¿Cómo lo solucionamos eso? Ustedes querrían un filtro de baja frecuencia, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Vamos a la raw data y modificamos el ejemplo. Y generamos una segunda serie de imágenes que va a dar un filtro de baja. Bueno, si no es necesario irradiar los veces. Con una radiación podemos tener la misma estructura, ¿cierto? O con mejor resolución espacial o con mejor resolución espacial. Bueno, ahí está explicado un poco, ¿cierto? Eso del estándar, el de alta frecuencia y baja frecuencia en cuanto a la imagen. La imagen con evolución y retroproyección va a ser que el resultado de imagen, como vimos ya, o sea, retroproyección filtrada hacia la imagen mucho más precisa. Y recordar que la retroproyección filtrada es un método algebraico, entonces un poco menos, pero un método analítico, menos preciso que el algebraico, que es la iteración. Bueno, la imagen final que tenemos es lo que ustedes conocen, ¿cierto? Una imagen que tiene tonalidades de grises, básicamente. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esto? O antes, mejor dicho, de esta tonalidad de gris. ¿Qué es lo que nosotros efectivamente tenemos? Porque puede que ustedes, ¿cierto?, vean esto muy blanquito, y yo no lo veo tan blanquito. O por allá atrás, ¿cierto?, la galería también lo ven con esta tonalidad. ¿Ya? Es porque obviamente sus tonalidades de grises son subjetivas. Algunos van a ver más negro, ¿sí? ¿Qué es lo objetivo? El valor igual. Por eso ponemos un rollo. Para medir que sea normal. O sea, detrás de esta imagen, de estas tonalidades de grises, hay valores de UH. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros no interesa, los valores de UH. Estamos acostumbrados a ver eso, que son las tonalidades de grises, pero lo preciso va a ser el valor de UH. ¿Ya? Retroproyección filtrada, ¿cierto? Equipo híbrido, o sea, a la imagen inicial que tiene mucho ruido, nosotros la iteramos tantas veces sea necesario para crear una imagen, ¿cierto?, de mejor calidad. Pero ¿con qué? Una dosis que le dimos al paciente súper baja. El promedio de dosis para un equipo como para estudiar con pelvis, con tomografía, ¿cierto?, es de 8 a 10 milisieverts. Fíjense acá, 0,68 milisieverts, súper bajo. Por eso esta imagen es de mala calidad. No importa, la mejoramos automáticamente a través de iteración y llega a una imagen más adecuada en cuanto a la resolución. Entonces, retroproyección por sí sola, acuérdense que conceptualmente es esto, sumatoria de proyección nada más, pero no hay distorsión. Y eso en la práctica no lo utilizamos. Lo que siempre vamos a utilizar es la retroproyección filtrada, ¿cierto? Retroproyección filtrada. Es decir, la sumatoria de proyecciones, nosotros la agregamos Fourier, dominio de frecuencia, pasamos dominio de espacio a la frecuencia, y la imagen no va a tener eso. Entonces, la imagen que se representa en tomografía, que recién vimos como tonalidades de grises, básicamente es esto, ¿cierto? Esto es lo que nosotros evaluamos efectivamente en forma objetiva. Es decir, a cada píxel de esta matriz electrónica, esta es una matriz resumida. Después la matriz diagnóstica son 512 filas por 512 columnas. Yo tengo toda esa cantidad de píxeles. 512 por 512. ¿Sí? Todos esos píxeles. Y en cada uno de esos píxeles vamos a tener un número. Este número es la unidad Gauss, el número 70. ¿Sí? ¿Y qué está representando ese número 70? Representa la nación lineal, que es un número infinito, ¿cierto? Los decimales lo pasamos fíjate, son puros números enteros. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una transformación de coeficiente de noción lineal a número igual. Este es el resultado final de la imagen, ustedes conocen, o sea, tonalidades de grises. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Claramente en la región de la rodilla, ¿cierto? O sea, ahí la rodilla, ustedes están enfatizando, enfocándose en la estructura intestinal. Aquí le estoy dando énfasis al aire.
porque el abdomen no tiene mucho ATP por el polo, ¿cierto? Pero no es nuestro foco principal. El foco principal son todos estos órganos del tejido blanco. Entonces, nosotros estamos viendo esta relación a esos órganos. Si nosotros quisiéramos darle énfasis al lumen colónico que está lleno de aire, vamos a cambiar la ventana para ver ese aire. Y el resto de la estructura no vamos a ver. Por lo tanto, las tonalidades de gris que van del menos 1000 al más 4000, nosotros tenemos que acotar a la estructura que queremos ver. El ojo humano no es capaz de discernir tantas tonalidades de gris, por lo tanto lo acotamos a lo que queremos. Y eso tiene que ver con el ancho y el de ventana. ¿Sí? Entonces, esta imagen dijimos estaba formada por píxeles. ¿Y el tamaño del píxel, cómo lo determinamos nosotros? Muy bien, también vamos a poder pegar la pantalla. ¿O aquí el parámetro? A la matriz electrónica, ¿cierto? A la fila y columna, ¿sí? Matriz diagnóstica, acuérdense que es un 12 por 30. Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, mejorar la resolución espacial de un estudio que ya realizaron, hicieron un estudio de cráneo, y quieren ahora en ese cráneo evaluar el oído, que es una estructura más chiquita, por lo tanto quieren mejorar la resolución espacial. No es necesario, depende, estamos hablando de biomulticorte, que lo que ustedes van a ver en la actualidad, ¿cierto? Tener que hacerle una nueva adquisición al paciente, o sea, que rayarlo nuevamente. Nosotros podemos mejorar parámetros para mejorar la resolución espacial. ¿Sí? ¿Qué parámetro modificaría en la rueda para mejorar la resolución espacial? De los que vienen. Ya habría que disminuir el tamaño del píxel, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo podríamos disminuir el tamaño del píxel? Podríamos aumentar la matriz electrónica, ¿cierto? Se acuérdense que vinimos 512 por 512, podríamos usar el 1024 o 1024. El tamaño del píxel se llama pequeño. Disminuyendo el default, ¿cierto? También, ¿cierto? Podemos hacer tamaño del píxel más pequeño. ¿Y otra cosa que dijimos recién? El filtro alta frecuencia, el filtro. Entonces, sin necesidad de la vida renovar la ciencia, un estudio que se haya dirigido a los cráneos, a la cabeza de los temas, lo podemos enfocar en una estructura más pequeña en la resolución. Otra cosa que es característica de la prima multicorte, que también ayuda a eso, es en la raw data modificar el espesor de corte o un corte múltiple. Entonces, el píxel nos ayuda a eso, ¿cierto? Y acuérdense que cada cuadrito, cada uno de esos cuadritos que se llama píxel, va a un número, que es el watch. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo ahora un boxer? Es decir, le agrego información en Z. ¿Cuántos números de watch tengo? Ahí Z, ¿cierto? Puse Z, eso es reporte. Entonces voy a tener muchos números de UH en profundidad. ¿Ya? ¿Cómo represento eso en una imagen que está en los planos? Como el promedio que sabe toda esa información. De todos los valores de UH. ¿Qué hacemos nosotros para que esta imagen, este resultado de imagen, si nosotros lo queremos valorar en el post-proceso, que sea una calidad aceptable, si lo vemos por ejemplo en un plano, ¿qué deberíamos hacer con ese boxer? ¿Cómo tiene que ser? Isotópico, ¿cierto? Un boxer isotópico. Es decir, el espesor de corte igual que el Z igual que el X. Entonces, nosotros dijimos que el valor de cada píxel es el valor UH, el número Z que es lo mismo, ¿cierto? Un número Gauss, sinónimo. Pero ese número representa el coeficiente de noción lineal del espectro. Entonces ahí está la fórmula cómo hacer el cambio. El número CT se obtiene del coeficiente de atenuación lineal de la estructura que estamos estudiando, menos el coeficiente de atenuación del agua, dividido por el agua por 1000. Utilizando esa fórmula, podemos, ¿cierto? El coeficiente de atenuación de la estructura lo podemos transformar en valor igual. Es decir, el número decimal lo podemos transformar en un número igual. ¿Ya? Esa es la forma que tenemos para hacer este cálculo. Entonces, si nosotros vemos algunos ejemplos de estos UH y estos coeficientes de noción lineal, fíjense los coeficientes de noción lineal cómo vienen expresados en números decimales, algunos bien largos. En cambio el UH, la misma estructura, expresamos en un número entero.
¿Qué va a pasar, por ejemplo? Miren, fíjense la sustancia blanca y la sustancia gris. Tienen un coeficiente de reacción súper parecido. Por lo tanto, un valor de UH también conocido. Entonces, en tomografía, para poder evaluar sustancia gris, sustancia blanca, ¿qué resolución tenemos que darle más énfasis? ¿De espacial o la de contraste? De contraste para poder diferenciar, ¿ya? Porque tienen valores similares. Entonces, si ustedes ahora, para este tejido cerebral, lo que quieren ver en la imagen es fundamentalmente, porque en este estudio de cerebro vamos a tener hueso y vamos a tener parénquima cerebral. Si queremos ver parénquima cerebral, ¿qué estructuras ustedes usarían de referencia para que esas estructuras se vieran en este rango de tonalidad de gris? ¿Qué estructuras ustedes tomarían de referencia para ver el tejido cerebral y que esas se vean adecuadamente en la pantalla? La sustancia gris es el tejido que está en el tejido nervioso, ¿cierto? Entonces, ese va a ser nuestro nivel de ventana. El nivel de ventana se refiere, ¿cierto?, a qué estructuras son las que queremos hacer visibles adecuadamente. Entonces, si la sustancia blanca y gris está entre 40 y 45, es el promedio de nuestro nivel de ventana para lo que está aquí. El nivel de ventana. Con los otros valores de UH y en su concentración. Píxel y voxel, ya hablamos lo que era píxel y voxel, ¿sí? Cómo se determina esto. La información en dos dimensiones, información en tres dimensiones. Esta información viene en matrices diagnósticas de 512 por 512 hacia arriba. La de 256 solo se usa a veces para reconstruir imágenes iniciales, pero no de esto es número CT, ¿cierto? El número asignado en píxeles llamado número CT, unidad Gaussian. Está representando un coeficiente de velocidad lineal, lo cual debe dar entre 1000 más 4000, entonces ya lo vemos. Entonces, nuestra imagen final que nosotros tenemos en tomografía está representando efectivamente el mundo. Esto es lo objetivo, esto es lo subjetivo. ¿Cómo esto es subjetivo? Nosotros le damos más valoración a ciertas estructuras usando un ancho y nivel de ventana. ¿Sí? Lo que decíamos acá son tonalidades de gris, ¿cierto? Lo que estamos viendo en tomografía. Pero lo que estamos viendo en particular son estructuras del abdomen, tejido blanco del abdomen, porque usamos una ventana para ver eso. Fíjense cómo se ve el pulmón. No vemos nada, se ve algo negro. ¿Ya? Si quisiera ver esta versión ahí no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque mi énfasis no es el pulmón, es la ventana de tejido blanco. Si yo quisiera el pulmón, cambio a ventana de pulmón. ¿Ya? Entonces depende de lo que yo quiera. Entonces, esa ventana, ¿cierto?, tiene que ver con lo que nosotros reconocemos como el ancho y nivel de ventana. El ancho de ventana son las tonalidades de gris entre el negro y el blanco. ¿Ya? Que tienen que ver con el contraste visual, no con la resolución de contraste, con el contraste visual, lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren que el contraste visual, que la imagen de la pantalla, tenga un mejor contraste visual, ¿sí? La cantidad de tonalidades de gris entre el negro y el blanco debería ser mayor o menor. Menor, ¿cierto? Entre el negro y el blanco hay menos tonalidades, más contraste. ¿Ya? Y eso implica, por lo tanto, el ancho de ventana es más estrecho. ¿Okay? ¿Se acuerdan lo que pasaba en el cerebro, donde dijimos que el valor de UH era de 40 y 45 de sustancia blanca y sustancia gris? Entonces, en ese caso, el ancho de ventana para ver adecuadamente esa estructura deberá ser un ancho de ventana amplio o estrecho. Pero mejorar el contraste visual, porque tienen valores de UH similares. Por lo tanto, disminuyendo el ancho de ventana. El ancho de ventana del cerebro entre 90 y 100 milímetros. ¿Y cuál por ese cerebro dijimos entonces deberíamos ser el nivel de ventana? Es decir, lo que nosotros queremos ver en la pantalla es sustancia gris, sustancia blanca. Por lo tanto, el rango de UH debería estar como promedio, como centro, en ese rango, de 40 a 45. Y sería el otro día en el laboratorio les dio otro ejemplo que es más fácil de entender. Ustedes ven una ventana pulmonar, acuérdense la ventana pulmonar cuando la visualizan. ¿Sí? En la ventana pulmonar ustedes ven bronquios llenos de aire,
aire que tiene valor de cuánto, menos 1000. Y ves líneas blancas que corresponden a vasos sanguíneos o a cisuras, es decir, tejido blando. Y el tejido blando sin contraste, ¿qué valor de Watts tenía? 40-50. Entonces, en la ventana pulmonar ustedes también usan líneas blancas, un tejido blando, y lo otro que es aire. ¿Sí? Ambas. Tienen entre 50 y menos 1000. Por lo tanto, el nivel de ventana pulmonar es el promedio, entre menos 1000 y 50. Eso hace que el nivel de ventana de pulmón sea menos 500 menos 600. Eso es el promedio completo. Para el mismo caso, para el pulmón, ¿el ancho de ventana debería ser un ancho de ventana estrecho o amplio? Tenemos ya un contraste inherente alto, aire respecto a la otra estructura. Por lo tanto, tenemos que tener más tonalidad de la gris. ¿Ya? Por lo tanto, es un ancho de ventana muy amplio, 1500, 1500 ancho de ventana. Entonces, voy a poner este ejemplo, ¿cierto?, para ver un poco cómo a veces se malentiende o se podría malentender una estructura. Ustedes lo saben claramente. ¿Qué estructura es esta? Muy bien, ¿cierto? Esto está, ¿por qué la aorta tan densa? ¿En qué fase de contraste está? En una fase arterial, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes se fijan bien, la densidad que presenta la aorta respecto a la densidad de la cortical del hueso es la misma. Ambas son iguales de blanco, ¿no? Similar. Entonces uno dice, ¿por qué si yo pongo un ROI dentro de la aorta, que probablemente me va a dar un valor de 250 UH mínimo, de ahí hacia arriba, 300, 350? Y yo pongo un ROI en la cortical del hueso, ¿y cuánto dijimos era el UH del hueso? 1000. O sea, el valor del UH es muy distinto, sin embargo, ambas son igual de grandes la penetración. Fíjense este ancho nivel de ventana en este ejemplo. Dice que el ancho de ventana que se utilizó, que es la ventana de abdomen, es de 400. Ancho de ventana W. Y el nivel de ventana es 50. ¿Por qué usamos un nivel de ventana 50? Porque el tejido blando sin contraste ayudado tiene un valor de 40-50 watts. Estamos 50 arriba. Y usamos un ancho de ventana de 400. Entonces, quiere decir que si el nivel de ventana es 50, son 200 tonalidades hacia arriba y 200 tonalidades hacia abajo a partir de 50. Es decir, 50 más 200 son 250. Todo lo que tenga 250 watts hacia arriba, todo, sea de blanco. Por eso la aorta y el hueso se ven iguales, porque nosotros establecimos esa ancho. Ahora ven, ¿qué es lo que vamos a más negro? El 50 que era el nivel eran 200 tonalidades hacia abajo. Menos 150 watts hacia abajo, todo se va a negro. Fíjense la grasa, que tiene menos 100, la grasa, y el aire, que tiene menos 1000. Si bien el aire ¿cierto? se ve más negro que la grasa, se está acercando un poco en tonalidad porque dijimos que de menos 150 hacia abajo se ve todo negro. ¿Ya? Entonces, por eso es esa caracterización. Y por eso esto es subjetivo. Lo objetivo es el orden. Con eso nosotros medimos adecuadamente una imagen. Siempre en tomografía nosotros cuando hay alguna lesión o algo medio extraño nos van a pedir medir densidades y eso lo pedimos con el orden, ¿sabes? Estamos midiendo el valor de igual. Entonces, fíjense en la misma imagen, ¿sí? El nivel de ventana, ¿sí?, hacia arriba y abajo regula el brillo de la imagen, ¿ya? Y dijimos que el ancho de ventana regula el contraste de la imagen. También le va a pasar a ustedes, de repente van a tener una lesión en el hígado pequeñita por la ventana de abdomen y el médico les va a decir, mejórame la visión de esa imagen, de esa lesión pequeña. Lo que ustedes podrían hacer es cambiar el ancho de ventana para darle más contraste visual. ¿Ya? Y por lo tanto disminuir el ancho de ventana. Fíjense en la segunda imagen, tiene un ancho de ventana más estrecho, ¿ya? Por lo tanto aumenta el contraste visual. Esto tiene la misma imagen, ¿cierto? Pero un ancho de ventana más amplio, están aumentando el contraste visual. Bueno, este aumenta el contraste visual, el ancho de ventana más estrecho, este que es más amplio disminuye el contraste visual. ¿Ya? Ojo, contraste visual.
no resolución de contraste. Son distintos conceptos, ¿verdad? Porque solamente el contraste visual. Otro concepto que ustedes ya lo conocen, que lo hemos conversado, es este que está acá, el Scan Field of View y el Display Field of View. ¿Ya? El Scan Field of View se refiere a cuántos detectores yo estoy activando en el plano X que voy a irradiar. Y el Display Field of View es esa información total de datos conectados, cuántos son los que voy a desplegar en mi matriz electrónica. Y fíjense como el mismo estudio se hizo con un default X, un campo grande para abarcar el pie a piel, pero luego esto se reconstruyó con un default más pequeño. ¿Por qué? Porque por ahí hay una lesión. Entonces se quiso. Sería útil si ustedes le dicen, mira, yo le veo una lesión ahí, que es chiquitita. Sería útil para ustedes, sería una buena estrategia que ustedes a la imagen le hicieran zoom para que sea más grande, ¿cierto? Y vean la lesión mejor. ¿Qué pasa si esta imagen ustedes la hacen zoom? ¿Saben qué sería? No estoy mejorando la calidad de imagen. ¿Qué pasa si usted da la imagen? Lo que hacen ahora es disminuir el foco, disminuir el tamaño espacial y mejorar la resolución espacial. Entonces, esa es la respuesta frente a esa situación. ¿Ya? Entonces, recuerden, el default ustedes lo pueden modificar en la realidad. El default puede ser igual que el scanfor. El default puede ser mayor que el scanfor. No, porque el scanfor es lo que variamos. El default es lo que es. Entonces, ya ustedes me dijeron cómo mejorar la resolución espacial. Una era, ¿cierto?, disminuir un tamaño del píxel a partir de forma mejorada. Otra, aumentando el tamaño de la píxel. ¿Para qué? Para llegar a esto que hablamos también, que es el voxel isotrópico, ¿cierto? Es decir, los tres ejes, X, Y, Z, tenemos el mismo tamaño. Y por lo tanto, si nosotros la imagen que adquirimos axial tenemos un voxel anisotrópico, es decir, el Z distinto al XY, no va a tener un cubo perfecto. ¿Qué pasa si modificamos este cubo, lo ponemos en otra posición? Vamos a tener esta imagen. Fíjense que en esta imagen aparecen como unas escaleritas. Esas escaleritas se llaman artefactos de escalera. Es un artefacto que ocurre en la reconstrucción. Y eso ocurre cuando el voxel es anisotrópico. Si el voxel es isotrópico, fíjense en la misma imagen, pero con un voxel isotrópico, la calidad de la imagen al cambiar de plano ya no tenemos ¿cierto? ese artefacto de la reconstrucción. Entonces, para hacer una buena reconstrucción, lo ideal es tener un voxel lo más isotrópico posible. Bien, los parámetros entonces que relacionan la calidad de imagen van a ser estos que están acá. La imagen, la linealidad, la uniformidad, estamos hablando de resolución espacial o de alto contraste, lo mismo. La resolución de contraste o de bajo contraste, que es lo mismo. Y esto que en el fondo nos genera una imagen de menos calidad. ¿Sí? Aparece algo que no queremos. Ya eso lo vamos a ver en la otra. ¿Qué será la linealidad? ¿Qué puede ser la linealidad? Cierto que es un parámetro fundamental. ¿Qué hacemos, Daniel, cuando nosotros queremos evaluar una lesión? Que no nos queda muy claro, ¿cierto? Si hay una lesión o porque estamos viendo medio mal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para evaluar más precisa la imagen que estamos viendo? De forma más objetiva, ¿qué podríamos hacer? Muy bien, ¿cierto? Medir su valor watch, ¿cierto? Que representa el porcentaje lineal. Es decir, vamos a poner un ROI y vamos a poner un ROI. Si nos dice que lo que estamos viendo como lesión tiene un valor de UH0, ese valor de UH0, ¿qué representa? Agua. Podría ser por lo tanto un kilo. Nos quedamos tranquilos, un kilo. Pero si el valor que estamos midiendo no corresponde efectivamente a la realidad, a decir que era cero, efectivamente no era un quiste, es porque se perdió la linealidad. O sea, la linealidad es un concepto clave también. Es decir, lo que nosotros medimos como valor UH debe corresponder efectivamente al concepto de noción del objeto que estamos viendo. ¿Ya? ¿Y qué
¿Qué hacemos nosotros entonces para que la linealidad en un equipo sea la correcta? Es decir, si nosotros le decimos que esto es agua, tiene que tener un valor de 0. Si esto es aire, tiene que tener un valor de menos 1000. La calibración es diaria, ¿cierto? Calibración de aire. Ya se quedó de 15 a 30 minutos. ¿Ya? Eso es fundamental para mantener este concepto de linealidad. Entonces, eso es fundamental y nosotros lo podemos medir con fantomas, que lo vamos a ver en otra clase. Podemos medir, ¿cierto?, si efectivamente el valor de UH que estamos midiendo en el fantoma corresponde efectivamente al coeficiente de energía. O sea, el fantoma tiene valores conocidos. Nosotros tenemos una imagen del fantoma y vemos si corresponde. Eso tiene que ir con la energía. El otro concepto es la uniformidad. Si nosotros irradiamos una estructura X y nosotros medimos su valor de su ROI, su valor de UH, y volvemos a irradiar la estructura y la volvemos a irradiar la estructura, el valor de UH debería ser el mismo. No sería expansión. Eso es lo uniforme. Es decir, que el valor de UH que estamos viendo se mantenga en la estructura que corresponde. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer a través de estos fantomas de agua. Ese fantoma tiene solamente agua, por lo tanto, si yo mido un ROI en distintas partes de la imagen, debería medirlo. Esa es la uniformidad. La relación espacial, o resolución espacial, perdón, o resolución de alto contraste, es la capacidad de poder definir estructuras pequeñas por separado. ¿Sí? Aquí se distorsiona completo, no vemos estos patrones de barras, aquí sí los vemos, esto tiene muy buena resolución espacial. ¿Sí? Si lo comparamos con una imagen ahora, por ejemplo, de oído, vemos la estructura anatómica del oído distorsionada, las vemos bien claras. Aquí se ve. Este tiene una buena resolución espacial. Ustedes ya me dijeron qué parámetros usarían para esto, ¿cierto? Una era, por ejemplo, el filtro matemático, es un filtro de alta frecuencia. Otra, un foco acotado, que tiene el mismo foco, por lo tanto sería comparativo. Un espesor de corte más fino, entre otros parámetros, mejora la resolución espacial. Y esto, ¿cierto?, se puede medir, esto que estamos viendo visual, que lo subjetivo, lo podemos evaluar en forma objetiva, a través de las líneas pares por centímetro. ¿Recuerdan de las líneas pares por centímetro? ¿Lo vieron en el semestre pasado? ¿Que vieron el tacto? Puro tacto. ¿Recuerdan de las líneas pares por centímetro? ¿No? Las líneas pares por centímetro se refieren, ¿cierto?, a cuántos patrones de par nosotros podemos visualizar, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, una línea par en un fantoma es el objeto radiopaco, que se ve ahí la línea radiopaca, y el espacio que hay antes de que esté la otra línea radiopaca. Por eso se llama línea par, tiene dos objetos, el radiopaco y el espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos objetos están contenidos en 5 líneas pares? Por ejemplo, si dijimos que una línea par, por eso se llama línea par, es el objeto metálico más el espacio. Entonces tengo 5 líneas pares. ¿Cuántos objetos hay? 10. Tengo 10 objetos contenidos en un centímetro. Por lo tanto, la resolución espacial en ese caso será 1 dividido entre 8. Entonces, de esa forma se obtiene la resolución espacial en forma objetiva. Y lo equipo, cuando ustedes vean un equipo, bien expresada la resolución espacial del equipo en líneas pares por centímetro. Los equipos de la actualidad en tomografía llegan a 24 líneas pares por centímetro. Esa es la resolución espacial. Y depende, la resolución espacial tiene que ver con la definición de la estructura, depende, y aquí ustedes van a ayudar, del algoritmo matemático. ¿Qué algoritmo matemático mejora la resolución espacial? Alta frecuencia. Depende del espesor de corte. ¿Qué espesor de corte mejora la resolución espacial? Corte más grueso, corte más fino. Más fino, ¿cierto? Y del default. ¿Un default pequeño o grande? Pequeño. Bien, muy bien. Entonces, de esa forma esos parámetros ayudan a mejorar la resolución. El tiempo, aquí tiene una doble lectura. En algunos casos, el tiempo, ¿cierto? Más tiempo de exploración, que dure más tiempo, tengo más datos y la calidad de imagen va a ser mejor. Pero en algunos estudios donde nosotros queremos, por ejemplo, que el paciente tenga apnea, si el tiempo de exploración es muy largo, el paciente puede respirar. Y
y la imagen sea difusa, no viva. Entonces, en algunos casos el tiempo pasa en crecimiento. Entonces, tiene esa doble lectura el tiempo respecto a la definición del tiempo. Entonces, influencia del algoritmo de reconstrucción. Filtro alta frecuencia. Entonces, frente a este que te baja o está. Influencia del espesor de corte. Fíjense cómo la misma estructura, y aquí vemos la imagen nodular que está ahí, se ve mucho más definida con cortes de 1,25 versus el de 5, por ejemplo. Fíjense, el de 5 parece que estuvieron unido al vaso. Ahí se ve por separado. ¿Ya? Entonces, corte más fino, mejor resolución. ¿Por qué? Porque evitamos un fenómeno muy frecuente en tomografía que se llama volumen parcial. ¿Ya? Efecto de volumen parcial. ¿Ya? El efecto de volumen parcial está asociado al grosor de corte. Mientras más grueso, más volumen parcial. ¿Se acuerdan que el espesor de corte dentro de mi cubo, que es el boxer, a qué eje está asociado el espesor de corte? X, Y o Z. Z. Si yo tengo un Z muy amplio, ¿se acuerdan que dije que promediamos todos los valores de UH contenidos en ese volumen? La imagen se distorsiona. Mientras más pequeño sea el espesor de corte, más preciso es el Z perfecto. Eso se llama efecto de volumen parcial. Por lo tanto, para evitarlo, corte fino. La resolución de bajo contraste ahora, o resolución de contraste, es esto, ¿cierto? Es la capacidad de distinguir estructuras que tienen densidades similares y sean con estructuras distintas, ¿verdad? Y lo que afecta a la resolución de contraste es esto que está acá, el ruido. El ruido afecta negativamente la resolución de contraste. Fíjense en este fantoma, que es un fantoma para medir la resolución de contraste, que está acá, y tiene estructuras en su interior, estos grupos de círculos, que tienen densidades similares. Vean en la primera imagen del fantoma que tiene mucho ruido, la visualización de esos círculos se pierde. Tiene mucho ruido, el ruido afecta a la resolución. ¿Por qué? Porque el corte era demasiado fino. O sea, para que no haya ruido en la imagen, una opción es un espesor de corte que no sea fino. Por eso en un tag de abdomen, por ejemplo, nosotros usamos espesor de corte que van de los 3 a los 5 milímetros. Corte más grueso, menos ruido. ¿Por qué? Geolato queremos ver resolución. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Miren, entre estas dos que tienen el mismo espesor de corte, también hay diferencias. Esta tiene 2 milímetros, corte más grueso respecto a esta, por eso tiene más ruido, pero entre estas dos se ven distintas la visión de esos circulitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta imagen de acá usamos un filtro matemático smooth o suave, o sea, un filtro de baja frecuencia. Dijimos que el filtro de baja frecuencia disminuye el ruido, disminuye la variación estadística. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ganar resolución de contraste, un parámetro va a ser un corte que no sea fino, este es el corte que no sea fino, un filtro de baja frecuencia. ¿Ya? Son parámetros para mejorar la resolución de contraste. Aparte del abdomen, ¿en qué otra estructura ustedes quisieran mejorar la resolución de contraste? A nivel de cerebro, ¿cierto? Más encefálica, por lo tanto el espesor de corte que usamos ahí no es fino. Son estructuras pequeñas, solo podrían ser finos, no. Son un corte de 2 a 3 milímetros. Con un filtro podría ser un filtro bajo. ¿Ya? Entonces, el ruido afecta la resolución de contraste. ¿Cómo nosotros podemos compensar esto con el miliampere, con miliampere segundo? Estamos usando más miliampere. ¿Sí? El miliampere lo podríamos usar en la raw data. Y un parámetro de adquisición, ¿cierto? No, la cantidad de fotones que entregamos, ¿cierto? Pero por lo tanto no podemos modificar la raw data. Eso se modifica directamente a la adquisición, es decir, como dato prospectivo. El algoritmo O'Kerner, filtro matemático, que es lo mismo, lo podemos usar y modificar el raw data aquí, ¿cierto? Entonces si una imagen no aparece ruidosa, podría mirar la raw data y generar una imagen con el ruido cambiando el filtro. Y el espesor de corte, ¿cómo debería ser para el tema de que tenga menos ruido? Un corte más grueso. Y el espesor de corte lo podemos modificar en la raw data. ¿Se acuerdan cuando vimos configuración de matriz y vimos todas las opciones de espesor de corte que se tenían? Por ejemplo, 16 por 95, 8, 2,5. Lo podemos modificar en la raw data.
siempre y cuando el equipo sea multicorte. Si el equipo es monocorte, el espesor de corte no se puede modificar. Es una ventaja de que sea multicorte, ¿ya? ¿Y cómo afectará el KB la resolución de contraste? ¿Cómo el KB podría afectar la resolución de contraste? Acuérdense lo que vimos de los equipos de doble energía. Si nosotros estamos estudiando una estructura y su proceso de nación, ¿sí?, tiene una curva característica más baja sobre la que claro, quizás nos conviene ayudar más con bajo KB para lograr una resolución de contraste. Y si el tejido blando, ¿cierto?, nos conviene que estamos en el KB. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver finalmente con esta resolución de contraste. ¿El KB lo podemos modificar a la raudal? ¿Y un equipo doble energía? ¿Un equipo doble energía? Pueden ser, el equipo de doble energía pueden generar ciertos estudios fases monocromáticas virtuales, ¿ya? Trabajar con 80 y 140 KB puede generar un haz de imagen de 145 colores. Podríamos en ese caso no cambiar KB, pero cambiar, ¿cierto?, el espectro energético de la rueda. El default y el tamaño del pasillo también influyen en la resolución. Fíjense lo que está pasando acá. Estudio de cavidades trinasales, estudio de órbitas. En la misma región, ¿sí? Pero lo que queremos ver son cosas distintas. Si lo que nosotros queremos ver cavidades perinasales, como estudio de cavidades, ¿cierto?, queremos ver la definición de los bordes del hueso en relación al espacio de cavidades. ¿Sí? Por lo tanto, para las cavidades será mejor, lo que queremos mejor resolución espacial o de contrario. Órbitas. Lo que queremos ver, ¿cierto?, es cómo los tejidos blandos que están alrededor del globo ocular los puedo diferenciar, es decir, tejido muscular, tejido graso, tejidos vasculares, nerviosos. Tejido blando. En ese caso, ¿qué es lo que queremos mejorar? Resolución de contraste. Fíjense que aquí se logró lo contrario, en ambos casos. ¿Sí? Esta resolución, aquí se quería lograr resolución espacial, aquí de contraste, fue todo lo contrario, por el filtro que se utilizó. ¿Qué filtro deberíamos haber utilizado acá? De alta o baja frecuencia. Y aquí de baja. Se hizo todo lo contrario, ¿cierto? Pero en el fondo aquí se puede arreglar la ruta. Bueno, el producto en miliamperes segundo sabemos que eso influye en la dosis que recibe el paciente y genera más o menos ruido de imagen en función de la resolución de contraste, ¿cierto? El voltaje del tubo, lo que estaba hablando recién, ¿cierto?, va a depender del espectro de la curva característica del elemento, si el KB que vamos a utilizar conviene usar un KB mayor o menor. El algoritmo matemático va a depender también si lo que queremos hacer es mejorar la resolución, definición de la estructura, o sea, la resolución espacial, o tener más o menos ruido. Acuérdense, si nosotros logramos mayor definición, mejor resolución espacial, estamos logrando con ese filtro más ruido o menos ruido. Más ruido, ¿cierto? O sea, si con un filtro estamos ganando resolución espacial, estamos perdiendo resolución de contraste y viceversa. Entonces, eso explica un poco el algoritmo a utilizar. El espesor de corte. Un corte grueso genera poco ruido, estamos claros, ¿no? Y dijimos, por lo tanto, que un corte grueso lo vamos a usar cuando queremos mejorar la resolución de contraste. Poco ruido. Un corte grueso ahí se mejora la resolución de contraste. Pero un corte grueso genera pobre definición de bordes, o sea, mala resolución espacial y efecto de volumen parcial. Un corte fino, a su vez, ¿cierto?, mejora la definición de borde, o sea, mejora la resolución espacial, no hay efecto de volumen parcial y se aumenta el ruido. O sea, va a depender de lo que ustedes, la resolución que ustedes quieren, la otra resolución se va a ver afectada. Entonces, lo mismo siempre en cuanto al ruido y la definición. ¿Qué factores afectan la calidad de imagen? Desde el punto de vista de factores técnicos, dijimos el tiempo de toma de datos, el miliamper, o la mayor o menor cantidad de ruidos, el KB, según la curva característica del elemento, el kernel del algoritmo, ¿cierto? Generar mejor resolución espacial de contraste, el tamaño de la matriz, que también aumenta el cambio del tamaño del píxel y así la imagen se define.
La calibración del equipo, ¿qué aspectos de calidad de imagen está asociada, afectan? ¿Se acuerdan? La linealidad. ¿Se acuerdan de la linealidad? Si el valor de UH que estamos midiendo corresponde a lo que es un estudio. Y finalmente, en calidad de imagen, los artefactos, ¿cierto?, que pueden aparecer en la imagen. Si aparece algo en la imagen que no está realmente en lo que también afecta la calidad de imagen, por lo tanto, ese aspecto va a ser la siguiente clase que viene ahí.